Feliz sábado. Gracias. Sábado. ¿Hay alguien que quisiera comenzar con una oración? Yo puedo orar. Gracias. Oremos. Querido Señor, queremos agradecerte por este sábado y queremos agradecerte porque podemos utilizar estas horas para estudiar. Queremos pedirte sabiduría para cada uno de nosotros y en especial para Mati, para que podamos repasar estos temas que se han dado ya hace un tiempo, que podamos recordarlos, que podamos estudiarlos y que podamos, Señor, entender la importancia que tienen para nuestro tiempo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Dale un segundito. El tema que me han pedido presentar es el de guerras mundiales y esferas de influencia. Lo primero que quisiera mencionar es que, bueno, si alguno quisiera ampliar esta idea, una de las escuelas que más presenta la información de este tema es la Escuela de Portugal del año pasado. Prácticamente desde el video 12 hasta el 22, ahí habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, esferas de influencia, y todo lo que abarca la Tercera Guerra Mundial, porque la Guerra Mundial abarca las guerras que aparecen como Ipso, Heraclea, Asculon, Benevento, todo lo que es guerra de información, Cambridge Analytica, 2014. O sea, prácticamente hablar de la Tercera Guerra Mundial es abarcar toda nuestra línea de reforma, desde el aspecto externo. O sea, en otras palabras, es muchísima información, así que voy a hacer un pantallazo súper veloz y superficial sobre toda esta información. Sin embargo, antes de adentrarnos a los datos, hay una pregunta que para mí que es prácticamente la introducción de este tema, y aunque vaya a ser una introducción bastante larga, me parece que es muy importante poder hacerla. Una de las preguntas que me surge al estudiar el tema de las guerras mundiales es cómo yo puedo garantizar, cómo puedo asegurar que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es proféticamente relevante para nosotros. Piensen en esta pregunta. Imagínense que ustedes ya están llegando a los levitas, ya van a predicarle a los adventistas, y colocan esta línea de la Segunda Guerra Mundial como un tipo para explicar la Tercera Guerra Mundial. Y de ahí hacen aplicaciones. Entonces uno de ellos les pregunta, ¿pero ustedes con qué autoridad tomaron esa guerra específica para convertirla en un tipo para la nuestra? ¿Por qué esa guerra? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial y no otra guerra mundial? Hago un paréntesis para hablar un poco acerca de lo que es el estado laodicense. Ese síntoma de la ceguera del adventismo que prácticamente el siglo XX desapareció de la luz profética. Si nosotros vemos, les pregunto, ¿cuál es la última fecha que el adventismo tiene como fecha profética? 1844. Exacto, el 22 de octubre. Ahora, desde el 22 de octubre, ¿qué otro suceso, evento la Iglesia espera? El decreto dominical. Entonces, tenemos que algo sucedió en el siglo XIX y lo otro en el siglo XXI, y prácticamente el siglo XX quedó como un paréntesis desconectada de la profecía. Y es interesante porque el siglo XX ha sido un siglo impresionante. La cantidad de cosas que han sucedido, en los avances tecnológicos, industriales, sobre los derechos humanos, armamentísticos. Sin embargo, no hay luz en cuanto a eso. Inclusive el movimiento tenía luz acerca de 1989. Sin embargo, el clamor de medianoche lo que hizo fue abrirnos los ojos y mostrarnos que no es solo 1989 el año profético, sino que es todo el siglo XX. Ahora, pero vuelvo a preguntar, ¿cómo puedo yo asegurar que la Segunda Guerra Mundial es proféticamente relevante? Algunos podrían contestar, y bueno, porque nosotros lo que encontramos son patrones. Colocamos esta profecía, esta línea de tiempo,
y encontramos que hay patrones que se repiten con la nuestra. Sin embargo, alguien podría contestar, y bueno, pero obvio que vas a encontrar patrones. O sea, si vos agarrás una historia profética, cualquiera, como la Segunda Guerra Mundial, que tiene tantas cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, pero vos elegís de manera personal 5 puntos aislados y los conectás con otros 5 puntos cualquiera de nuestra historia, y bueno, podés encontrar coincidencias muy fácilmente. Eso no es nada nuevo. Inclusive las personas que creen en las teorías conspirativas también encuentran patrones con sus ideas y tienen lógica. No es que la gente que cree en teoría de conspiración son tontos que creen cualquier cosa. ¿Me están siguiendo con la idea? ¿Estoy siendo claro? Sí, sí. Entonces, vuelvo con otra pregunta. La misma Sí. pregunta. ¿Cómo puedo yo asegurar que la Segunda Guerra Mundial es proféticamente relevante? Alguien podría decir, bueno, pero la Segunda Guerra Mundial es una guerra increíblemente grande que históricamente afectó muchísimo a la historia de la humanidad. Sin embargo, si hay algo que las profecías nos señalan, es que el hecho de que algo sea históricamente relevante no lo convierte en proféticamente relevante. Por ejemplo, cuando vamos a Daniel 11:4, encontramos que después de Alejandro Magno hay 4 generales. Y hay una selección de la historia, y se elige una porción de la historia que no es necesariamente una porción proféticamente relevante. Históricamente relevante. Porque en realidad esos 4 generales tuvieron poco tiempo. O 1799, se viene a la mente, que es la muerte de Pío VI en cautiverio, que muere en un cautiverio en un castillo hermoso, que ojalá pudiera yo tener un castillo como ese. Y muere ahí, ¿y qué pasa? Muere. Y después al poco tiempo hay otro papa. No es históricamente tan relevante como sí lo es proféticamente, porque es la muerte de cuerno pequeño. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo yo puedo asegurar que la Segunda Guerra Mundial es proféticamente relevante? Y yo quisiera, a menos que ustedes quieran decir algo, quisiera sugerir un camino para poder contestar esa pregunta. Y eso lo encontramos en Daniel 11:40. Daniel 11:40 comienza, dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. O sea, el tiempo del fin, y este tiempo del fin, ¿qué fecha está hablando? 1798. Exacto. El rey del sur, que es Francia, ataca al papado. Herida mortal. ¿Sí? Y luego muere un año después. Sin embargo, después dice que el rey del norte se levanta como una tempestad. Entonces, así como Dios tiene una iglesia que está levantando en 1798, Satanás también tiene la suya. Y eso es la que recibe la herida mortal en el tiempo del fin. Esta iglesia es dispersa en 1798. Sin embargo, en el versículo 41 al 43 vemos que Satanás lo que quiere hacer es dominar al mundo con el rey del norte. Y Apocalipsis capítulo 13 nos muestra que ese cuerno pequeño que muere en 1799 resucita para conquistar y crear lo que sería este nuevo orden mundial. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace Satanás para levantar y resucitar a su iglesia? Nosotros entendemos que Satanás lo que hace es lo mismo que hace Dios, porque él hace una falsificación. Entonces, ¿qué hace? Él envía un triple mensaje angélico satánico en 3 etapas. ¿Y cómo se llama este triple mensaje angélico de Satanás? En 3 etapas. Tiene un nombre. Fátima. Fátima, muy bien, Cindy. Esto acontece a través de la aparición de un ángel de la Virgen de Fátima a 3 niños en Portugal en el año 1917. ¿Por qué la Virgen de Fátima le habla a los niños? ¿Por qué no le habla directamente al papado? Porque los Igual. niños son más creados y la gente normalmente se enternece frente a ellos. Muy, los niños se enternecen. Cindy, ¿va a decir algo? Sí, porque es que el Satanás intenta falsificar tanto a Dios que él no se va por los líderes, sino que busca como los pastores, o sea, el nivel bajo.
Pregunto, O sea, porque Dios no fue a los pastores de los protestantes, fue un granjero, pero a ¿por qué? Miller. Porque al igual que Cristo pasó por alto la lideranza de su pueblo en el nacimiento de Jesús, entonces Satanás hace lo mismo, pasa por alto la lideranza de su iglesia católica, entonces busca a los niños. ¿Por qué pasa por alto la lideranza? Porque está ciega. Exacto, porque no lo escucha. ¿No la escucha? Tanto la lideranza de la Iglesia de Dios no escucha a Dios, y la lideranza de la Iglesia de Satanás no lo escucha a él. Entonces, él no tiene otra opción que ir a los niños que sí escuchan su voz. Y el objetivo de Satanás es preparar el camino desde 1917 para un papa que sí va a escuchar su voz. ¿Y qué pasa también en ese año que es relevante, en 1917? La revolución, Inicia la Primera Guerra Mundial. la revolución rusa. La Primera Guerra Mundial está entre 1914 y 1919, o sea, entre medio de la Primera Guerra Mundial sucede este acontecimiento de Fátima. Y como dijo Emma, lo que ocurre en ese mismo año de la aparición de Fátima es la Revolución Rusa, o también conocida como la Revolución Bolchevique. Que es ahí donde con Lenin y los suyos crean lo que sería la URSS, la República Socialista Federativa Soviética. Entonces, inmediatamente Satanás intenta resucitar al rey del norte, aparece el rey del sur. Y la pregunta es, ¿por qué aparece el rey del sur? Porque el rey del norte está porque si el rey del norte quiere conquistar el mundo, el rey del sur, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar una restricción para que él no lo pueda hacer. Y Satanás sabe una cosa, que para que él pueda conquistar el mundo, tiene que conquistar la tierra gloriosa. Pero para conquistar la tierra gloriosa tiene que ganarle al rey del sur. Por eso inmediatamente cuando nace o está queriendo renacer el cuerno pequeño, aparece un rey del sur para poner restricciones. Sin embargo, nosotros sabemos que la línea de la Segunda Guerra Mundial es una línea de falla. ¿Por qué podemos asegurar eso? Porque resulta que el rey del sur, que en ese caso era representado por Rusia, él vence al rey del norte, que en ese caso era Alemania. O sea, Alemania falla en su propósito, que es derrotar al rey del sur. Exacto. Entonces, Quizá vemos una forma más sencilla sería por el hecho de que el fin no vino en esa generación. Ahora, ¿por qué no llegó? Porque el rey del norte no ganó. Porque el que ganó fue el rey del sur. Si el rey del norte hubiera ganado al rey del sur, no hubiera tenido ninguna restricción, hubiera conquistado la tierra gloriosa y hubiera conquistado el mundo. Pero el rey del norte, el sur fue la restricción. Y después tenemos que en 1945 la guerra se termina, los nazis pierden, Hitler muere, y Stalin con la URSS siguen siendo y se convierte en la gran superpotencia, en lo que es la Guerra Fría. Entonces, para resumir esta idea, la razón por la cual nosotros consideramos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial se convierten en proféticamente relevantes es por lo que podemos, y es la razón por la cual podemos convertirlas en tipos de la nuestra, es porque tenemos el intento de Satanás de resucitar al rey del norte y de conquistar el mundo en esa generación. La diferencia con la nuestra es que en nuestra generación el rey del norte sí va a tener éxito. Entonces, cuando nosotros vamos, ahí le voy a mostrar, a ver, voy a compartir algo. Igual, Mati, Sí. esa es uno de los testigos. Porque la otra razón también es porque viene desde Hechos 27. La historia de Hechos 27 nos lleva a Pirro, y la historia de Pirro tiene una relación muy íntima, porque es también una historia del rey del norte y el rey del sur, una relación muy íntima con la historia de Putin. Y entonces ahí tenemos el otro testigo. Muy bien, muchas gracias. Ah, pero ahí tenemos la historia de Putin. Y también la de Stalin. Que está conectado ahí. Claro, claro. ¿Por qué digo que es importante agarrar la conexión de Fátima? Porque no es que se fue a la Segunda Guerra Mundial para ver si había conexiones con la nuestra. Directamente se fue a
a la Segunda Guerra Mundial sabiendo que era proféticamente relevante. Entonces, si nosotros vamos aquí, ahí tengo las líneas, nosotros podemos ver, simplemente lo voy a mencionar, que cuando hablamos acerca de Pirro, el final, en la segunda línea, en la omega de Pirro, tenemos lo que es el nacimiento de la Roma moderna, lo que surge después de la última batalla. El levantamiento, el levantar, el reconocimiento de Egipto, que Egipto reconoce a Roma. Y que eso es lo que pasa en el año 273. Por otro lado, en la omega final de nuestra historia, lo que tenemos es el resurgir o el renacimiento de la Roma moderna. Esa es la conexión que encontramos y que Egipto, en el decreto dominical, reconoce o previo a eso reconoce a la Roma moderna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, yo no entendí eso último que dijiste. Discúlpame. Acá tenemos... ¿La Roma moderna es Estados Unidos? Aclarar. Sí. ¿Puedes repetir la idea, por favor, Matías? Sí. Acá tenemos las 4 líneas de reforma, no son líneas de reforma, las 4 líneas del rey del norte y rey del sur. Las primeras 2 son la línea alfa y omega de la historia de Pirro, de la cual no voy a ampliar, simplemente las coloco allí. La primera es una línea de falla, que es Pirro en Macedonia, y la segunda es una línea de éxito, que es Pirro en Italia. Esta historia, que es la omega, que es la historia de éxito, finaliza con un Pirro, que es el rey del sur, que muere, que es perdedor, y una Roma que resurge. Y ahí es el nacimiento y el reconocimiento de Roma como lo que luego termina siendo como la gran superpotencia. Por eso lo que ocurre en el año 273, que es posterior a Benevento, es que Egipto manda embajadores, ya comienza a reconocer a Roma. Si nosotros vamos a la omega de nuestra dispensación, de la Tercera Guerra Mundial, tenemos que esta historia finaliza con un también rey del sur que pierde, y con una Roma, en este caso sería Estados Unidos, el papado, que resucita, porque lo que viene después de Panion es el decreto dominical, que es la resurrección del cuerno pequeño. Entonces tenemos en la omega de Pirro, es el nacimiento de la Roma antigua, y en la Tercera Guerra Mundial es el nacimiento de la Roma moderna. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos a adentrarnos a lo que sería la Segunda Guerra Mundial, a grandes rasgos. Simplemente voy a contar algunas cosas que pasó. Lo que sería ahí el 23 de agosto de 23 de agosto de 1939 surge lo que es la alianza Molotov-Ribbentrop. ¿Sí? Eso es una alianza que realiza lo que sería Stalin con Hitler. ¿Sí? Ribbentrop es el ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania y Molotov es el ministro de Relaciones Exteriores de la URSS. ¿Sí? Ribbentrop fue condenado a muerte en los juicios de Nuremberg. Entonces nosotros tenemos acá una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. Que si lo comparamos con la anterior, que con Pirro, es una alianza entre Pirro y Demetrio. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué hicieron una alianza? Acá tenemos Alemania y tenemos los 3 aliados, que era Reino Unido, Francia y Polonia. Eso es conocido como el Frente Occidental. ¿Sí? Eran aliados. Por eso cuando Alemania lo primero que hace es conquistar Polonia, conquista esa ciudad que está en azul y se llama Danzig. Danzig ya tenía, y este pequeño espacio que está aquí. Inmediatamente cuando ataca Polonia, Reino Unido y Francia, a los 3 días, si no me equivoco, le declaran la guerra a Polonia. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Hitler
quería conquistarlo todo. Hitler odiaba tanto a los aliados como odiaba también a la URSS, pero no podía atacar a los dos juntos al mismo tiempo. Y eso es una lección que había aprendido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hace un pacto de alianza, que es el pacto Molotov-Ribbentrop, con Stalin, que sería acá, que esto representaría 2014, para poder atacar Polonia, que sería el primer poder. Esto lo comparamos en la primera línea con lo que sería la colusión entre Trump y Putin para ganar uno de los tres poderes, que sería el poder ejecutivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Siguiente punto. Acá tenemos Polonia. Esto sería ya 2016. Batalla de Ipso. Acá tenemos que el rey del norte y el rey del sur necesitan unirse a una alianza, porque si no, no puede atacar a Polonia. Y cuando ataca a Polonia, ahí tenemos que Hitler conquista una porción y la Unión Soviética conquista la otra parte. ¿Sí? Por otro lado, si hacemos la aplicación al 2016, encontramos que Polonia representa a uno de esos tres poderes que conquista. Recordemos que Trump y Putin se unen para conquistar y destruir a lo que sería los Estados Unidos desde adentro, lo que sería el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Y cuando Hillary es vencida en el 2016, el cuerno republicano ya prácticamente se va quebrando y se quiebra, en ese momento en que se pierde la elección de 2016. ¿Sí? Esto al mismo tiempo sirve a los propósitos de Putin porque Estados Unidos prácticamente se va alejando de lo que es la OTAN y le da mucho lugar a Rusia. A ver, ¿alguien hizo un comentario? No llego a leer el comentario si alguien... A ver. No, nadie hizo comentario. Acá me están avisando que alguien va a dar Ipsos. Sí, es que prácticamente el tema que estoy presentando afecta a todo, afecta a Ipsos, a la CLEA, un montón de aspectos de los cuales no voy a tocar, porque cada uno va a dar distintos temas, pero este afecta a la ruta de muchísimos otros temas. Sí, por eso tengo que mencionar en este caso esto aquí. ¿Sí? Entonces, encontramos que el medio de guerra que usaron son las noticias falsas, teorías de conspiración. Encontramos que Trump lo que quiere hacer es destruir el establishment, ese grupo político, demoler los Estados Unidos desde adentro. ¿Sí? Lo que sucedió también en este periodo de tiempo es que los hackers rusos tuvieron acceso al sistema del Comité Nacional Demócrata, también de los correos electrónicos de Hillary Clinton, también de John Podesta, quien era el jefe de campaña de Clinton. Y muchas veces yo he escuchado que condenaban al dueño de Wikileaks porque él hablaba de la libertad de información. Sin embargo, no era una libertad de información, sino que ellos colocaron información en el momento justo que pudiera afectar la campaña de Clinton. ¿Sí? Bueno, esto sería 2016, la invasión de Polonia, lo que sería aquí. ¿Sí? Luego tenemos lo que sería Heraclea y 2018. Eso lo alineamos con 1940. Encontramos que Rusia suspende el pacto, la alianza que tenía con Hitler. Entonces lo que nosotros encontramos es que en agosto de 1840 a Hitler le está yendo muy bien, él va avanzando muy rápido, conquistó Polonia, conquistó Francia, está atacando a Gran Bretaña, y Hitler está teniendo miedo, porque lo ve a
Alemania crecer mucho y todavía Stalin no está preparado para una guerra directa contra Alemania. Una de las informaciones que encontré es que Alemania solo podía tener, por sí mismo podría cubrir el 25% del combustible para la guerra, por lo tanto tenía que venir eso de algún lado. Y ahí fue cuando Stalin lo ayuda con este pacto que hicieron, también con alimentos, ya que Gran Bretaña y Francia le habían cerrado las puertas por otro lado. Por otro lado, Hitler le había estado mandando a la Unión Soviética cosas que no concordaban con lo que habían establecido. Entonces lo que hace Stalin es que cierra el pacto con Hitler. Sin embargo, después se vuelven a recuperar, vuelven a entablar la alianza y Stalin redobla lo que le estaba dando, enviando. Entonces lo que nosotros encontramos en 2018 es que justamente antes, un poco antes de lo que se llamaba la batalla de la Clea, Trump firma una orden ejecutiva fortaleciendo la ciberseguridad de las redes y la infraestructura. ¿Y por qué? Porque antes, lo que era la ciberseguridad, Rusia pudo adentrarse y le hizo un bien, pero así como le hizo un bien, tranquilamente podría hacerle un mal. Entonces ahí hay como un cierre sobre cuestiones de ciberseguridad. Pero en julio del 2018, en Helsinki, ahí vemos que están pasando la pelota de fútbol, porque justamente era el Mundial de Rusia. Ahí encontramos que hay como un renovar de la alianza. Inclusive pasan cosas raras que tienen ciertos comportamientos sospechosos en aquella reunión, donde Trump se lo ve muy adulador a Putin. Inclusive él dice públicamente que le cree más a Putin que a los centros de inteligencia de Estados Unidos. Que después cuando está volviendo en el avión, todo el mundo se le vino en contra, senadores, hasta Fox News se le vino en contra, y él se retractó. No sé si recuerdan uno de los tantos momentos vergonzosos de Trump. Pero ahí él presenta públicamente que en realidad él estaba en deuda a Putin. El 21 de septiembre es donde se coloca como la fecha de comienzo de la CLEA. Entonces tenemos un plan de ciberespacio. John Bolton también habla, dice que Estados Unidos ya está actuando ofensivamente para proteger las elecciones de medio tiempo de 2018, que ahí eran las elecciones de senadores y diputados, y habla, estaban actuando ofensivamente para proteger. Entonces ya está una cuestión de ataque para la defensa. Bueno, y prácticamente varias cosas de las que se señalan están relacionadas con eso. Y uno de los puntos que encontramos que en 2018 hay una victoria para el Rey del Sur, es que Trump retira las tropas de Siria y Afganistán. Declara que ISIS ha sido derrotado y termina la guerra de poder que tuvo Rusia desde 2011. Entonces, al retirar las tropas, Putin toma su lugar y es una gran victoria de esferas de influencia para lo que sería Rusia. Ahora vamos a ver un poquito el mapa y ver por qué es importante Siria dentro de lo que es como esfera de influencia. Mati, pero esa retirada de las tropas es para la batalla de Rafia, creo. Eso forma parte de 2018. 19 de diciembre del 2018. Sin embargo, bueno, es una esfera de influencia que se va ampliando, vamos a ver después eso, pero no sería Rafia, sino que sería Heraclea. Perdón, una consulta. ¿Tú has dejado estática la foto de Sí. Helsinki o a mí se me quedó congelada? No, la dejé estática. Ah, está. Gracias, perdón. No, ahora pasamos. Lo que sería la operación Barbarroja, acá está.
Operación Barbarroja, es la que se alinea con lo que nosotros entenderíamos que es Rafia, que comienza el ataque del frente oriental. Y acá en lo que sería el frente oriental hay bastante más información. Entonces, viendo lo que es la Operación Barbarroja, es Hitler cambia los planes, de repente hace un cambio estratégico sorpresivo para Stalin, y el 22 de junio de 1941 toma Polonia. Ahí está. Y lo que sería la invasión a la Unión Soviética. Avanza con 3 frentes, tenemos ahí el que va por Leningrado, por Moscú y por Stalingrado. Stalingrado fue una cuestión, por la información que yo tengo por ahí, que ustedes tengan otra, pero si hubiera enviado todas sus fuerzas a Moscú, hubiera sido prácticamente una victoria completa. Sin embargo, envió su fuerza a Stalingrado, cuando Stalingrado ni siquiera era el estado más importante. Lo que tenía que era moralmente un golpe para Stalin, porque a ese estado le habían colocado el nombre de Stalin. De ahí viene Stalingrado. Sí, y también la motivación que tenía era el petróleo que estaba en toda esa parte sur de Rusia. Bueno. Porque, como vos dijiste antes, ellos dependían mucho del combustible de los rusos. Claro, verdad. Ahora, no logran conquistar, llega el invierno, y la experiencia también de los rusos hizo que, en lo que era la experiencia en ese frío, hizo que la Alemania tuviera que retroceder en ese momento. ¿Sí? Bueno, luego en 1945 ya encontramos el fin de la guerra. Ya voy a hablar de Rafia. Lo que sería el fin de la guerra, los aliados se unen y Hitler es destruido. Entonces, voy a hablar en pequeños detalles lo que sería la batalla, lo que sería el frente oriental. Que tenemos que desde el 2019, esta guerra de información, esta guerra de esfera de influencia, comenzó a ganar espacio. Y uno de los espacios que comenzó a tomar es Venezuela. Ahí están, son todos esos. Venezuela, Siria, China, África, Ucrania, Libia y Turquía. Son todas las esferas de influencia ganadas desde el 2014 y que se terminan consolidando en el 2019. O sea, todo lo que sucede en el 2014 afecta y se concreta en el 2019. Tenemos que en Venezuela hay protestas, hay una revolución, tenemos 2 grupos, a Juan Guaidó, por un lado apoyado por los Estados Unidos, y por el otro lado tenemos a Maduro. Prácticamente parecía una victoria sencilla para los Estados Unidos, sin embargo no fue sencilla y todavía Maduro está en el poder. Entonces tenemos ahí una victoria de parte de Rusia en Venezuela. Por el otro lado tenemos Siria. Y ahí vemos que Siria es un lugar estratégicamente muy importante, porque tanto los gasoductos que vienen de Qatar, y teniendo en cuenta que Qatar es un aliado de Estados Unidos, que va para Europa, pasa por Siria, y los gasoductos de Irán, que también van para Europa, pero en este caso Irán es un aliado de Rusia, todo se une en ese lugar. Entonces sería cuestión de que alguien domine ese lugar para que de manera intencional corte alguno de esos gasoductos y deje a algún país de Europa por el cual tenga algún conflicto sin gas. Por eso Siria es un punto estratégico de influencia. Es interesante porque siempre cuando hablamos acerca de los primeros rey del norte y rey del sur y este conflicto de guerra e influencia, era justamente por este territorio que era el territorio de Celesyria. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que Rusia ocupa ese lugar. ¿Sí? Bueno, ahí tendría que buscar más información porque acá tengo
Bueno, una esfera de influencia ganada. Luego tenemos China, que comienza en la construcción de una refinería, también un gasoducto, entre China y Rusia. Recordemos que en 2014 Rusia, que es si no me equivoco, la primera superpotencia energética, pero que a causa de las sanciones colocadas por Estados Unidos y la Unión Europea, han tenido dificultades para lo que sería compartir esta energía que tienen. Entonces, ahora hicieron un gasoducto directo entre China y Rusia. Un acuerdo que firmaron de 30 años con un valor de 400.000 millones de dólares. Pero acá tenemos una victoria de esfera de influencia de parte de China con Rusia. Luego tenemos África. También con las sanciones que se le colocan a Rusia, lo que sería Rusia, toma un giro y comienza a buscar aliados por otro lado, y uno de los aliados que encuentra son los países de África. Entonces acá tenemos que el primer acuerdo que realiza es con Erdogan de Turquía, que eso también es una esfera de influencia, y el otro es la cumbre de Rusia y África, que se celebró el 23 y 24 de octubre del 2019. Y esto colocó a Putin como una figura importante dentro de la escena global. Entonces, lo que realmente fue el catalizador que llevó a esta unión entre África y Rusia fue las sanciones de 2014, con relación a la invasión de Ucrania. Luego tenemos otra esfera de influencia ganada, que es Ucrania. Sí. ¿Me quiere decir algo? Entonces, nosotros lo que encontramos es que cada vez que hay algún conflicto entre el rey del norte y el rey del sur en esta dispensación, por alguna razón eso involucra a Ucrania. Inclusive cuando vemos lo que fue el juicio político a Donald Trump, estaba relacionado con Ucrania. Entonces tenemos el papel del impeachment ahí. Entonces, acá tenemos que Ucrania se había colocado de parte de los Estados Unidos. Estados Unidos, con Trump, quiere que le den información acerca del hijo de Joe Biden. La cuestión es que cuando esto se hace público, Ucrania perdió el apoyo de la Unión Europea, Estados Unidos se tuvo que distanciar de Ucrania, y al presidente Zelensky, presidente de Ucrania, no le quedó otra opción más que alinearse de nuevo con Putin. Así que ahí tenemos nuevamente una esfera de influencia ganada de parte de Rusia. Emma dice hay 2 retiradas. ¿Estás haciendo referencia a? No, eso quedó de lo que estábamos hablando hace un rato, Mati. Se retiró el apoyo de los kurdos en 2019. La de hoy. Bien. Si alguno quiere ampliar eso, por favor amplíe. Tenemos lo que es Libia. Ahí yo coloqué la foto de Libia para que podamos ver una imagen. Para que podamos ver lo cerca que está de Europa. Libia está a 400 kilómetros de Italia. Muy cerca. En 2011 encontramos que Gaddafi fue derrotado. Hillary Clinton, a través de la CIA, hace eso. Putin queda furioso por esta reacción, por esto que hicieron los estadounidenses, especialmente Hillary, porque Gaddafi era un aliado de Rusia. Entonces, lo que hace es que hay una alianza ruso-turca. A ver, esperen, me perdí acá. Entonces, lo que está sucediendo es que Rusia apoya a las milicias del ex general Gaddafi en lo que sería Libia. Y algo que es importante, porque si Rusia quisiera desestabilizar Europa o algún país de Europa, solo tiene que causar algún conflicto ahí para que un montón de inmigrantes, más que inmigrantes refugiados, huyan para lo que es Europa. Y esa sería una manera fácil de
desestabilizar algún país. Por otro lado, estamos hablando de 2019, ya 2020, estamos encontrando ya algunos pequeños cambios, porque la alianza, ahora voy a hablar un poco de Turquía, pero la alianza ruso-turca está amenazada también en Libia, porque los turcos apoyan a un grupo de Libia y los rusos están apoyando a otro grupo de Libia. ¿Qué quiero decir? Que algunas de las alianzas que estábamos viendo en 2019, ya en el 2020, estamos viendo que de alguna manera están comenzando a tener sus sacudidas. Y que eso se va a ir volviendo cada vez más claro en la medida que nos acerquemos al 2021 y en adelante. Por otro lado tenemos a Turquía, con Erdogan, este es el último que voy a mencionar, donde Erdogan, el presidente turco, cambia, se convierte en dictador, ¿no? Y cambia su lealtad a Occidente a Rusia. Ambos firman acuerdos de paz entre ellos. Al mismo tiempo, cuando los estadounidenses se van de lo que es Siria, Turquía y Rusia son los que toman Siria. Y estaba viendo una noticia que ya ahora en el 2020, esta relación entre Turquía y Putin está viéndose amenazada. Ya que hay personas que están en Siria que están atacando a los turcos y los rusos aparentemente no están haciendo nada. Entonces, si hay una amenaza entre Turquía, ahí se va a perder una esfera de influencia de Turquía y también Libia, y lo que sería Siria. Entonces ya tenemos tres grupos que están unidos con la relación con Turquía. No sé si fue claro. O sea, el vínculo entre Putin y Erdogan de Turquía afecta a lo que es Siria, Turquía y Libia. Y ya hoy está habiendo algunos conflictos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esferas de influencia, estas han sido las esferas de influencia que ha ganado Rusia. Es la victoria del rey del sur. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la historia de Pirro, encontramos que aunque él vence, él se queda sin fuerza. Y hoy encontramos una Rusia que no tiene el dinero como para hacer ninguna guerra, no tiene dinero para hacer nada de eso. Solo tiene esfera de influencia. ¿Sí? Y por ahí terminar con esto. Para terminar con lo que es la idea de la Tercera Guerra Mundial. El rey del sur fue herido en 1989 y murió en el año 1991. Y yo les pregunto, ¿qué significa que murió el rey del sur en 1991? ¿Significó que no había más presidente? No, porque habían perdido todas sus esferas de influencia, ¿no? Y cambiaron, o sea, literalmente la Unión Soviética dejó de ser en 1991. O sea, No, esa confederación de naciones ya se había extinguido. Solamente quedó la Federación Rusa. Exacto. lo que significa es que para ese momento no había nadie, en especial de parte de los rusos, que pudiese hacerle frente a los Estados Unidos. Quiere decir que desde ese momento en adelante Estados Unidos tenía plena libertad de hacer lo que quiera sin tener que pedirle permiso a nadie o tener que rendir cuentas con nadie. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Escuché una voz por ahí? No, yo quería saber si es para todos que se corta el audio o es solo aquí. Es que no se entiende porque se corta mucho. Para mí no se cortó el audio. Acá no se cortó. A mí tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace que muera la Unión Soviética en aquel tiempo? Y es que pierde su esfera de influencia, pierde los estados satélites. No es que deja de haber un presidente, porque Gorbachev sale de presidente, pero después viene otro. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo se va a ver la muerte de Rusia, no es que no va a haber presidente, siempre va a haber un presidente allí. Así como siempre hubieron papas. Y cuando hablamos de la muerte o de la caída
de la Iglesia Adventista no es que la Iglesia Adventista como organización va a dejar de existir, va a seguir habiendo presidentes. Sin embargo, en este caso lo que vemos es que pierde su esfera de influencia. La URSS fue cayendo desde el interior y comienza a desmantelarse desde la misma estructura. Estados Unidos, ¿qué hizo? Envió propagandas, falsa información, radios, canales a través de la URSS, panfletos, que alimentaban el descontento del gobierno. Y al mismo tiempo tenemos a Juan Pablo II visitando Polonia, entrando en Europa del Este, criticando que finalmente eso termina derribando a la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces nosotros deberíamos estar viendo algo similar en lo que sería la muerte del Rey del Sur. ¿Sí? El Rey del Sur, lo que sería la resurrección del Rey del Sur, tiene que ser antes del decreto dominical. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros aseguramos que el Rey del Sur tiene que resucitar y morir antes del decreto dominical? Porque para el decreto dominical, en teoría tiene que haber solamente una fuerza, tiene que haber un poder unilateral. En este momento hay un poder bilateral, o en un intento de hacer un poder multilateral, pero no hay un poder unilateral. Es lo mismo que sucedió en el 91. Estados Unidos hoy, si quiere invadir, un ejemplo, quiere invadir Venezuela, va a tener resistencia. ¿Sí? Después, en la ley dominical, si Estados Unidos quiere invadir Venezuela, no va a haber nadie que lo va a detener. Si Estados Unidos quiere hacer que México pague por el muro, México va a pagar por el muro. No va a haber nadie que pueda, o sea, una segunda opción, en la cual la gente pueda decir, bueno, no me alío con Estados Unidos, me alío con Rusia. No va a haber esa opción, va a ser Estados Unidos o Estados Unidos. Bien, ahora, bíblicamente, ¿cómo yo muestro que el Rey del Sur muere antes del decreto dominical? Porque el Rey del Sur muere antes de Daniel 11:41. Claro, y después de Daniel 11:41 ya el Rey del Sur no se menciona más. Eso significa que tiene que morir antes. A ver, ¿están haciendo algunos comentarios? ¿Al liderazgo de Esteban? No, Esteban hizo un comentario y le preguntaba si era sobre el liderazgo y después él mismo puso de qué estaba hablando. Okay. Entonces, hoy en día está Rusia, que como decía Emma, está apoyando a países como Venezuela, y como los que hemos estado viendo, Siria, Libia, China, Corea del Norte, Turquía, Ucrania. Pero en paño, en esta dinámica, comienza a cambiar. Hay una herida mortal hasta que llega la muerte en el decreto dominical. Entonces, Estados Unidos se va volviendo cada vez más fuerte, como nunca antes. Y la séptima cabeza, como decía Emma, no es un gobierno multilateral, sino que es un gobierno unilateral. Y esta comprensión de la profecía tira por tierra cualquier idea, teoría conspiranoica de los globalistas que van a dominar el mundo. Las Naciones Unidas están en conflicto y se odian los países unos con otros, sin embargo, en la séptima cabeza, todas las naciones se van a inclinar a un dictador. Ahora, yo pregunto, ¿cuáles son las restricciones que tiene el Rey del Sur? Restricciones que tienen que ser vencidas en esta tercera guerra mundial antes que conquiste la Tierra Gloriosa. Son tres. ¿Las restricciones que tiene el Rey del Sur o el Rey del Norte? El Rey del Norte, perdón. Ah, Las restricciones que tiene el Rey del Norte, pero quiero que me las digan en orden. Porque la hemos estado viendo, recuerden, la Tercera Guerra Mundial empieza en el año 2016. Eso lo podemos asegurar, ¿por qué? Porque fue el año que se tomó el Poder Ejecutivo. Y la Segunda Guerra Mundial comienza en la invasión a Polonia. Entonces, 2016 comienza lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que el Rey del Norte tiene que conquistar? Primero el Rey del Sur. Matías. Sí, César. A ver, eso está en Daniel 11:40, ¿no? Primero tiene que conquistar el Rey del Sur. Luego, si no me equivoco,
es Egipto, y luego es la tierra gloriosa, ¿no? No, al revés. Primero la Primero tierra la tierra gloriosa. Primero la tierra gloriosa y luego Egipto. Exacto. Pero ahí Ok, y además, en la historia de Roma, recuerdo en Daniel 8, no recuerdo exactamente el versículo, pero habla sobre un cuerno pequeño que tiene que conquistar para el sur, el oriente y luego la tierra gloriosa, ¿no? Ajá. Bien, ahí tenemos un cuerno pequeño que conquista 3 lugares. Ahora, antes de conquistar al rey del sur, esto no lo dice Daniel 11, 40 al 45, que es lo que sí está conquistando, y eso es lo que vimos nosotros. 2016 comenzó a ocupar el poder ejecutivo. Entonces, lo primero que el rey del norte tiene que conquistar es los 3 poderes del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Estamos de acuerdo con eso? No. ¿No? Si nosotros vamos a la guerra pírrica, es Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Si vamos a la Segunda Guerra Mundial, es Francia, Gran Bretaña y Polonia. Si vamos a esta guerra, es ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, pero tiene que conquistar primero, o sea, ese es un comienzo, pero no terminó. ¿Pero lo tiene que conquistar? Sí, sí, la tiene que conquistar. Claro, pero en teoría primero es el rey del sur. Ahora, primero conquista Polonia. Vos fíjate, ¿cuándo termina de conquistar al rey del sur? Claro, pero Polonia no creo que esté de acuerdo en que Polonia signifique la tierra gloriosa. Eso es lo que estoy queriendo decir. Polonia es un intento, pero la tierra gloriosa es el poder ejecutivo. Perdón. Polonia es el poder ejecutivo. Pero conquistar el poder ejecutivo no implica conquistar la tierra gloriosa. No. Pero es el poder ejecutivo. Sí. Legislativo y judicial. Nosotros tenemos certeza de que el rey del sur es conquistado, termina de ser conquistado en el decreto dominical, porque ya ahí muere. Entonces, para cuando conquista el poder a Rusia, ya los 3 poderes fueron tomados por el rey del norte. ¿Sí? En realidad, el rey del sur lo termina de conquistar en Panium. ¿Por qué porque en Panium es donde le asesta la herida mortal. En Panium es donde tiene la herida mortal. Y en ley dominical es donde él termina de conquistar la tierra gloriosa. Ese es mi entendimiento. O sea, él se saca encima al rey del sur en Panium. Vos fíjate la línea que estás viendo ahí. Tenés 1989, herida mortal. Pero no termina de morir la Unión Soviética ahí. Él termina de caer en 1991. Ahí es cuando el rey del sur cae. Porque ahí la Unión Soviética cae. Entonces yo quiero sugerir que en Panium, que no cae el rey del sur, sino que es el comienzo de la muerte del rey del sur. Acá es donde cae Rusia y acá es donde se levanta los Estados Unidos. En este periodo, entre Panium y decreto dominical, nosotros tenemos que ver que todas las esferas de influencia que tenía Rusia son perdidas. Entonces, para cuando llega el decreto dominical, ya el rey del sur no puede poner absolutamente ninguna restricción que él quiera poner, que Estados Unidos quiera imponer. Sin embargo, hay una restricción más que nadie la mencionó. Egipto. Otra restricción. No, porque él conquista la tierra gloriosa y conquista el mundo. El Islam. El Islam. Entonces, por eso nosotros deberíamos ver una restricción del Islam entre Panium y el decreto dominical. Y si no me equivoco, Hechos 27 habla del viento del oriente en este periodo de tiempo. ¿Alguien que me pueda confirmar o negar eso? La cuestión es que sabemos que el rey del norte en esta tercera guerra mundial tiene restricciones, por eso no puede controlar el mundo. Primero son restricciones internas desde la nación
que son restricciones que impiden la posibilidad que haya un dictador, pero el dictador se impone igual. Después tenemos el poder del rey del sur, que es vencido, y luego lo que serían las restricciones del Islam, y ahí ya no hay absolutamente nada que detenga al rey del norte a conquistar el mundo. Entonces, terminando con una idea, la Tercera Guerra Mundial es un movimiento nacionalista cristiano que lidera una superpotencia única y que va a quebrar a las Naciones Unidas. En medio de todo esto tenemos 1941, que tenemos las cámaras de gas, la persecución a los judíos, y ahí tiene que haber una cuestión de persecución a los musulmanes, a los inmigrantes, a los homosexuales, a los negros, a las mujeres y a las minorías. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si no, yo estaría terminando por aquí. Matías. Sí, César. ¿Y la restricción del Islam, cómo se vería entonces? No sé. O sea, para entender, eso sería el tercer ay de la profecía. Sé que para entender el tercer ay tenemos que entender el primero y el segundo ay. Y eso nos tiene que dar luz para ver cómo será esto. Pero la verdad es que no lo sé. Si alguno tiene información en cuanto a eso. ¿Quiere un comentario? Sí, el Islam no fue restringido en 2001 como religión, digamos, sino más bien como fue controlada los países islámicos radicales. La restricción vino sobre países, porque en la Biblia dice, si nos vamos a 1840, dice que lo que fue restringido fue el Imperio Otomano. Entonces, cuando él dice imperio, entonces está refiriendo a estados, naciones, no a la religión como tal del Islam, como nosotros solíamos pensar. Entonces, en 2001 lo que fue restringido también fueron naciones musulmanas, pero no la religión como tal. Pero hoy se ve el efecto de esa restricción, por ejemplo, en temas de racismo contra ellos, porque se los conoce como así general, todos radicales y todas esas cosas. Pero si vemos lo que pasó en 2001, o las medidas que el presidente Bush tomó, fueron contra naciones. Ahorita no se me viene el nombre de algún país, ¿usted recuerda alguno? La guerra de Irak. La guerra de Irak. Pero justamente creo que estaba diciendo, creo que es Solange, cómo fue restringido el Imperio Otomano en ese momento, se puso bajo la tutela de las Naciones Unidas, de los aliados. O sea, no eran Naciones Unidas en ese momento, pero eran las naciones europeas. Así fue como terminó cediendo el poder el Imperio Otomano. Y en 2001, que justamente es la historia, las dos guerras de Irak que vienen después de 1991, es cuando Estados Unidos termina atacando Irak sin el permiso de la Unión Soviética, sin el permiso de las Naciones Unidas. Entonces yo veo una relación muy estrecha, como lo que está diciendo Solange, con el hecho del Islam y el conquistar las Naciones Unidas. Sí, okay. Otra cosa, eso tiene mucho sentido porque nosotros entendemos que el nacionalismo y el unilateralismo están vinculados y Estados Unidos va a comenzar a ejercer ese unilateralismo, ¿no? Desde Panion y se va a consolidar en el decreto dominical. Exacto. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, estaría terminando con el tema aquí. Mati, en el chat hay una pregunta. Chat. Entre 2021, ¿este sería? ¿O hay otro más? En 2021, en el decreto dominical, ¿habrá solo restricción del Islam
o antes de la restricción habrá un ataque del Islam al rey del norte? O sea, yo no sé cómo se ve en la práctica la restricción del Islam. Yo por lo menos no puedo contestar esa pregunta. Pero sí sé que entre 2021 y el decreto dominical, esas restricciones tienen que ser superadas. Entonces los 3 poderes tienen que ser conquistados, el rey del sur tiene que ser conquistado y el rey del norte también. Eso no quiere decir que sea un ataque como el del 2001. Porque lo que fue el ataque del 2001 no fue una restricción del Islam, sino que el Islam atacó. La restricción fue cuando se fue directamente a las naciones y esas naciones fueron restringidas. ¿Sí? Muchas de esas cosas están en el estudio de la Primera Guerra Mundial. Que lo va a tener Emma y lo va a explicar muy bien para todos nosotros. y las guerras diálogas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Lo que no me quedó claro un poquito es el orden que dijiste. O sea, de qué va conquistando todavía no se sabe muy bien eso. O sea, desde el 2016 ya comenzó a conquistar el primer poder, que fue Polonia, que sería el poder ejecutivo. Nosotros ya vimos que ahora ya conquistó el poder judicial. Porque esta guerra no es la guerra de Trump, es la guerra de un republicanismo conservador cristiano que está queriendo dominar a los Estados Unidos y destruir lo que lo convierte en una república de libertad civil y libertad religiosa. Entonces, toma el poder ejecutivo, el poder judicial, el legislativo, lo que sería el rey del sur. No sé en qué momento aparece el Islam ahí, pero sí sabemos que el rey del sur termina de ser derrotado en la muerte en el decreto dominical. Ya para cuando el decreto dominical es colocado es porque ya no tiene ninguna restricción. No hay nada que lo detenga. Es el dictador supremo. Ese es el nuevo orden mundial. El Islam es como que es una especie de réplica para el rey del norte. Si el rey del norte asciende, el Islam asciende. Si el rey del norte cae, el Islam cae. Por eso cayó el rey del norte en 1798, cae el Islam un poco de tiempo después. Asciende el rey del norte en 1989, el Islam asciende ¿cómo se llama? En el 2001. Si seguimos eso, en 2021 va a ascender el rey del norte y el Islam tiene que aparecer en un momento después. No sé cómo, pero va a aparecer. Es interesante eso que decís, porque cuando vamos a la línea 1991, que es muerte del rey del sur, y que ahí se levanta a los Estados Unidos como un dictador anunciando que son los que controlan las cosas, al poco tiempo aparece el Islam. Una pregunta, cuando dicen restricción, ¿es restricción de Estados Unidos al Islam o al revés? Es como una pared, es como barreras que Estados Unidos tiene que cruzar. Y una de esas barreras es el Islam, la restricción del Islam. Restringe la posibilidad de que pueda conquistar la tierra gloriosa, y luego el mundo, y Libia, y Etiopía. Ah, ok. Por eso yo hice la pregunta, entonces sí, es como lo que dijo Emma recién, que al levantarse el rey del norte, entonces sí se va a levantar el Islam, pero esta vez, digamos que lo supera, digamos, ¿no? Claro. Pero tiene que ver una cuestión de naciones ahí, como decía Solange. ¿No? Aquí es interesante porque nosotros esperamos el tercer ataque del Islam, que en la profecía de Balán es cuando machuca el pie contra la pared, ¿no? Pero no se menciona una restricción de él como tal. Pero no sé, o sea, no sé, eso es solo un pensamiento mío. Pero como Estados Unidos se coloca en una posición como autoridad máxima del mundo, digamos, al imponerse al colocarse sobre las Naciones Unidas, como líder de las Naciones Unidas, nosotros vemos que existe una restricción no solamente hacia el Islam, sino hacia todas las naciones que en ese momento presenten oposición contra Estados Unidos, digamos. O sea, Estados Unidos se llega a imponer no solo sobre el Islam,
Así que si vemos una restricción futura en el Islam, no sé, es un pensamiento, pero tal vez sea no solamente hacia el Islam, sino a todo aquel que se oponga. Si nosotros vemos el discurso de George Bush, que él dijo, el que no está con Estados Unidos está en contra de Estados Unidos. Algo exactamente similar, me imagino que podría acontecer. Muy bien. Yo lo único que sé es que Tess habló acerca de que la comprensión del tercer ay viene en la comprensión del primero y segundo ay. Eso nos da luz para entender el tercero. Yo no es un tema que he estudiado, así que no puedo decir más que esto. ¿Sí? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Si no, terminamos con una oración, ¿me parece? Vamos a orar. Querido buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirnos juntarnos para poder repasar y estudiar cómo tú has dirigido los acontecimientos de la historia. Estamos mirando, Señor, las historias que pasaron, estamos mirando lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que todavía no comprendemos, pero pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a ser humildes para ser enseñados por ti, a poder abandonar todo aquel odio, aquella maldad que hay en nuestros corazones y poder ser cambiados, transformados por este mensaje tan verdadero. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos para poder ver una realidad cual no veíamos, cual nunca vimos, pero que ahora podemos ver. Señor, sigue abriendo nuestros ojos, sigue abriendo nuestro corazón, para que podamos ver la realidad del mundo, la realidad nuestra y la realidad de tu iglesia. Y también la realidad de quién tú eres. Querido Señor, quédate con nosotros en este día, todavía falta una clase más. Pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Matías, muy Gracias. bueno. Bueno, Muchas Matías, gracias, muchas Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Un abrazo. Gracias. Cariños para Bueno, todos. Mati. Chao, chao. Saludos. Mati, ¿puedes pasar tu diapos? O no sé. Sí, les puedo pasar la diapositiva, es media mala, no tiene casi información, pero se les paso. Pasala, Gracias. sí, por favor. Pero los dibujos están geniales. Bueno. Y dentro de poco tenemos la hermana Raquel para avanzar con los estudios, así sean bienvenidos también. Sí, de una. Ahí nos vemos en un ratito. Amén.